Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1 al 13, y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para la gloria del Señor y nuestra edificación. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dándolo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Le dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va de medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta está ya cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su oportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Gloria al Señor. Que le bendiga. Puede sentarse. Qué hermoso pasaje. Es una enseñanza maravillosa, preciosa, el Señor enseñándonos. Pero en esta mañana la enseñanza es en un versículo, una parte especial del versículo 4. Pero aquí hay muchas cosas dentro de la oración que el Señor nos enseña. Pero lo primero que vemos aquí que resalta es el interés, el deseo y la intención de los discípulos del Señor Jesucristo. Dice que estaba Jesús orando en el lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y déjeme decirle que algunos de los discípulos de Juan terminaron siendo discípulos del Señor Jesucristo. Entonces ellos le dicen: Señor, así como Juan enseñó a sus discípulos, enséñanos a nosotros a orar. Miremos aquí cuán necesidad hay en nuestra vida y en nuestros corazones de la oración y de aprender a orar. Y por eso el Señor nos da el que es conocido como el Padre Nuestro, que no es una repetición, sino hay una profundidad en cada petición y en cada palabra que está escrita aquí. Y donde me quiero detener, que no voy a dar la explicación de cada una de las partes, sino que nuestra enseñanza en esta mañana se refiere a la importancia del perdón y del arrepentimiento. Porque nosotros creemos que como creyentes no necesitamos, una vez nos arrepentimos, y una vez nos arrepentimos, el Señor nos ha perdonado, así es, para siempre. Pero creemos que no necesitamos de perdón, de arrepentimiento. Creemos que ya no, porque una vez lo hicimos. Y lo que se trata aquí es de poder entender esto, mis amados hermanos. El Señor le está hablando a sus discípulos. El Señor le está enseñando a aquellos que ha convertido y ha traído de las tinieblas a su luz admirable. Entonces debemos entender esto, que es muy importante: a quién le está hablando el Señor, a quién se está dirigiendo el Señor. Y el versículo 4, donde me refiero, donde vamos a basar nuestra enseñanza en esta mañana, es allí. Dice: y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Esta enseñanza tiene 3 puntos. El primero: aunque salvos, somos pecadores. Segundo,
necesitamos perdón todos los días. Y si necesitamos perdón todos los días, necesitamos ¿qué entonces? Arrepentimiento, ¿cierto? Y tercero, jamás podremos por nosotros mismos pagar la deuda, porque aquí dice perdona nuestras deudas, ¿cierto? Dice perdónanos, como también a los que nos deben. El pecado visto también como una deuda que hay que pagar, que hay que cancelar, que hay que estar a cuentas. Y estos son los 3 puntos que voy a desarrollar en esta mañana. Y lo primero que el Señor quiere que nosotros aprendamos es acerca de cuando nos acercamos a Dios. Hay 2 clases de personas o de hombres que se acercan a Dios. O también 2 maneras o 2 actitudes como el hombre debe acercarse a Dios. Y la primera, mis amados hermanos, que creo que ya pasamos al menos nosotros aquí, digo yo al menos porque no sé si hay alguno que no se haya arrepentido de todo su corazón y de todos sus pecados y permanezca aún en ellos. Y es que nosotros, los que no se han arrepentido se acercan o deben acercarse al Señor como criminales. Y usted me va a decir, ¿cómo así, pastor? ¿Cómo así, hermano? Que como criminales. Hermanos, tengan abierto allí. Y vamos a ir al Santo Evangelio de San Mateo. Capítulo 5, versículo 21. Acuérdense que la oración es acercarnos a hablar con Dios. Y en esta parte de la oración se le pide al Señor que nos perdone nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y le está hablando a sus discípulos, a sus convertidos. Ahora, quiero que revisemos. En la primera medida, yo le he dicho, hay 2 maneras, 2 clases de hombres que se acercan a Dios. El primero, el que viene a buscar a Dios en oración, el primero es el que jamás ha experimentado el arrepentimiento, la conversión. Ese es cuando por primera vez somos quebrantados por el Espíritu de Dios, somos convencidos de nuestro pecado y venimos a Cristo en humillación y perdón y nos acercamos como viles, criminales, dice la palabra de Dios en el versículo 21, 5:21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable ¿de qué? De juicio. Entonces, una persona que le quitaba la vida a otra era culpable ¿de qué? De juicio. Bien, tengan ahí presente. La culpa, lo que se le imputaba en juicio, era culpable de juicio. De muerte era culpable. El 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? Dime una cosa, ¿quién no se ha enojado? ¿Quién no le ha guardado odio, rencor, fastidio? ¿Quién no ha sentido amargura en su corazón contra una persona, con su prójimo, contra su semejante? La palabra de Dios dice que andábamos aborreciendo y aborreciéndonos los unos ¿qué? A los otros y siendo aborrecibles, o sea, nos aborrecían también. Ahora, usted puede considerar aquí y usted puede meditar lo que el Señor está diciendo. Primero, el que mataba a alguien era culpable ¿de qué? De juicio. Pero viene el Señor Jesucristo a perfeccionar la ley y a decirnos, ya el hombre no se condena, ya el hombre no es pecador solamente por el acto, por materializar el deseo, sino ya el hombre es culpable y merecedor de la muerte, del castigo, de la condena, solamente por la intención de su corazón. Si alguien se enoja contra su hermano, ya es culpable ¿de qué? Así como alguien le quita la vida a otro, es culpable ¿de qué? De juicio. Y esto, toda esta parte de la Escritura, para que miremos y tengamos conciencia de que el hombre que viene por primera vez al Señor ha de venir acercándose a Dios como un criminal, como alguien que ha pervertido la ley,
que ha traspasado la ley, que ha violado la ley de Dios perfecta y santa y que merece la condenación, el juicio y toda la ira de Dios. Él la merece. Él viene ante Dios en esa condición de un hombre criminal, de alguien que ha sentido odio, malos deseos, idolatría, hechicería y todo lo que la palabra de Dios pronuncia y declara como pecado. Él reconoce que es esa persona. El criminal decía en la ley que ojo por ojo, diente por diente, que mataba debía pagar con su propia vida. Y aquí dice que el que se enojara, el que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. Porque en el enojo pueden haber pensamientos, deseos malos, de odio, de violencia, de desearle mal a su prójimo. Y con esto ya somos criminales delante de Dios. Entonces, como primera medida es esto. Debemos entender lo que el Señor quiere que entendamos es, si nos acercamos a Dios, como primera medida, el primer hombre que se acerca a Dios es este, el que vive sus pecados y el Espíritu de Dios lo convence y viene el Señor en arrepentimiento. Señor, yo he sido el pecador más grande de este mundo. Yo he sido el hombre más vil de este mundo. Yo he sido el hombre que he vivido dándote la espalda todo el tiempo y eso es suficiente. Hermanos, yo creo que esta es nuestra experiencia de cada uno de nosotros cuando vinimos al Señor, cuando fuimos tocados por Él, cuando fuimos estimulados por el Espíritu Santo de Dios y nos trajo a los pies de Cristo, arrepentidos a suplicarle al Señor misericordia por toda nuestra maldad, nuestra iniquidad. Por eso el Señor dice que Él vino a salvar a pecadores, aquellos que creen que son los más viles y pecadores. Por eso la palabra de Dios es clara. Hoy en día cuando la gente le dice, oye, hago una oración, está feliz en una oración, no hay ningún quebrantamiento, no hay ningún dolor, no hay ningún reconocimiento de lo malo, de lo perverso, de lo que nosotros merecimos. Y de eso se trata nuestra enseñanza. Entonces este es el primero que se acerca como ese criminal. Pero el segundo, que es donde vamos ya a entrar en el tema, no podía entrar en el tema sin darte esta introducción de cómo venimos por primera vez. Porque el Señor aquí le está hablando es ya a los convertidos. Y para que me entiendan, entonces el primero viene como un criminal, pero cuando ya hemos sido perdonados, ya hemos sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, entonces no podemos decir, bueno, Cristo ya me perdonó, he sido lavado, así es, el Señor lo dijo para siempre. Pero mientras que estemos en este cuerpo, muchas veces ofendemos a Dios. Y es lo que el Señor nos está hablando allí en San Lucas. Cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar, y el Señor comienza el orden de la oración y llega a la parte donde Dios nos demanda. Vuelvo a San Lucas y le dice, y perdona nuestros pecados, y perdona, oh Dios, nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Entonces, la segunda manera de acercarse a Dios, mis amados hermanos, es de aquellos que hemos sido lavados, que hemos sido perdonados por gracia, que hemos sido salvos por gracia, que la sangre preciosa del Cordero de Dios nos ha limpiado de todo pecado, de toda iniquidad, que nuestros pecados han sido echados a lo profundo de la mar, que el Señor nunca más se acordará de ellos, que hemos sido justificados, santificados en la justicia y santidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el creyente, ahora se refiere al creyente, este creyente se acerca a Dios, el que ha sido convertido, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios, vamos a ir a San Mateo, capítulo 6. Entonces, allí nos dice, San Mateo 6, capítulo 6,
San Mateo capítulo 6, versículo 12. En la misma oración. Y dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces lo que el Señor quiere que los discípulos entiendan y nosotros entendamos es que un creyente, alguien que ha sido perdonado, que ha sido salvo, tiene deudas. Óyese bien, la ofensa contra Dios. Entonces la segunda manera de acercarse a Dios es la de un hijo. Ya hemos sido lavados y hemos comprado, ahora hemos sido adoptados por Dios, somos hijos de Dios. Dice herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, cuando un hijo de Dios peca, está ofendiendo a Dios, y él se acerca como un hijo que ha ofendido a su padre. Escucha bien, como un hijo que ha ofendido a su padre. Ya no se acerca como un criminal, sino como alguien que tiene una deuda. Y el pecado aquí, la ofensa contra Dios, Él la declara y nos la hace ver como una deuda que tenemos. Ahora dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amados hermanos, no solamente nosotros somos deudores, dice la palabra, sino que también todos los demás, o sea, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos deben, dice la palabra de Dios. Y debemos mirar, examinar algo muy importante aquí. En Santiago capítulo 3, versículo 2. Santiago 3:2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Hermanos, el Señor dice que todos ofendemos ¿de qué? En palabra. ¿Cuántas veces nosotros sin querer ofendemos a las personas con nuestras palabras? No es tu intención, no es tu deseo, no te acercaste a alguien con el deseo de ofenderle, ni en tu mente ni en tu corazón está el deseo ni el pensamiento, quiero ofender a esta persona. Pero esa persona en el diálogo, en la conversación, en lo que trabaron, allí le ofendiste y de alguna manera esa persona se siente ofendida, se siente herida. Que muchas veces ofendemos y no sabemos, no nos damos cuenta. Una vez tuve la oportunidad de ir con mi abuela y visitar a una persona que estaba enferma y luego murió, estaba muy enferma, ya era una anciana. Mi abuela le dice, debes arrepentirte de tus pecados. Y él decía, ¿de cuáles pecados? Yo no tengo nada de pecado, no tengo que arrepentirme de nada. Yo no tengo ningún pecado. Oh hermano, es muy triste ver a una persona pronta a partir, pronta a entregar cuentas, pronta a irse de este mundo sin estar a cuenta, sin arrepentimiento, sin conversión. Es tan importante, vemos la necesidad, todos ofendemos, no una vez, ni dos, ni tres, sino que muchas veces. Muchas veces ofendemos, no solamente a nuestro prójimo, ofendemos mayormente, terriblemente, ofendemos a nuestro Padre, a nuestro Dios. Eclesiastés capítulo 7. Ahora, cuando estábamos leyendo Santiago, el Señor está hablando a su iglesia. Eclesiastés 7, capítulo 7, versículo 20. Y nos dice ahí en la palabra, Eclesiastés 7, 20. Ciertamente
hombre justo en la tierra. Ahora escucha bien. Santiago está hablando de la iglesia, una iglesia redimida, una iglesia comprada, una iglesia transformada, donde hay nuevas criaturas, una nueva creación por el Espíritu de Dios. Ahora nos dice aquí del justo. ¿Quién es el justo? El que ha sido justificado, el que ha sido perdonado, el que se ha lavado con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien. Escucha bien, el justo, su anhelo y su deseo y su práctica todos los días es hacer ¿qué? Lo recto, lo agradable delante de Dios. Pero aún con todo esto, no hay un hombre justo que haga el bien y no peque. Por eso la iglesia del Señor, todos nosotros somos pecadores redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una diferencia, porque la iglesia no es practicante del pecado, pero la iglesia sí peca. La iglesia sí falla. Y con esto no es que usted vaya a salir de aquí, mi amado hermano, y dice, oh, el hermano Marvin dio la predicación, sí, yo puedo fallar, puedo pecar, entonces me voy a pecar, me voy a fallarle a Dios. Recuerde que también la Escritura dice que si tú lo haces voluntariamente, tienes unas consecuencias terribles. No querrás caer en las manos de Dios vivo. No querrás caer en las manos del fuego consumidor. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero yo no puedo coger ese versículo para justificar que todos los días me dé la gana de irme a pecar y hacer lo que Dios me ha mandado que no haga. De ninguna manera, mis amados hermanos. Por eso el Señor nos está enseñando lo que enseña en esta oración, en esta petición, cuando nos acercamos a Dios, es que el Señor quiere ver y hacernos notar que aunque hemos sido salvos, hemos sido perdonados y lavados, seguimos fallando de muchas maneras, pero no con la intención y el deseo, sino que el Señor sabe que ofendemos muchas veces. Que no hay un hombre justo, que Él es el único perfecto, santo y justo, y que mientras que estemos en este cuerpo vamos a ofender. Por eso la necesidad del arrepentimiento, por eso la necesidad de arrepentirnos todos los días. Oh Señor, si no me di cuenta, si no lo vi, si no lo supe, te pido que me perdones. Me perdones. Hermanos, la iglesia es la que debe vivir en constante arrepentimiento. Porque la iglesia puede ver cuál es la necesidad de cada uno de nosotros. Ustedes pueden ver, ustedes mismos, sus necesidades, sus debilidades, sus pensamientos, sus deseos, sus acciones. Cada uno de nosotros puede verlas. Y si usted no las ve, al Señor le va a decir que de ahora en adelante tienes que orar para que te muestre. Entonces, Dios nos deja descubierto que, aunque somos salvos, pecamos. No hay hombre justo, no hay hombre salvo que haga el bien y nunca que peque, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Y si usted muchas veces fallamos, como dice Santiago, porque todos ofendemos muchas veces de palabra. Si alguno no ofende en palabra, ¿el varón qué? Perfecto. O sea, llegó a la medida de Cristo, y es cuando el Señor venga. Entonces, amados hermanos, nosotros precisamos entender de que cada uno de nosotros, si usted ha sido salvo, usted se acerca al Señor como un hijo que ha ofendido ¿a quién? A su padre. Y esta es la segunda manera de acercarnos, reconociendo que aunque hemos sido lavados, hemos sido salvos, hemos sido justificados, pero el Señor dice que no hay hombre justo que haga el bien y no falle y no peque. Así que el Señor nos hace ver la necesidad, primero, de que somos pecadores redimidos, y segundo, que tenemos una deuda. Tenemos una deuda y en ella tenemos que ver la necesidad de estar a cuentas, y la única manera es el arrepentimiento, mis amados hermanos.
Ahora quiero expresarles algo. Vamos a ir a 1 Juan, capítulo 3. Para que tengamos claro la diferencia entre la práctica del pecado y lo que dice el Señor, que muchas veces ofendemos de palabra, que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, o sea, el pecado, ¿cierto? Destruir el pecado. Entonces aquí nos dice que el que practica el pecado le pertenece ¿a quién? Al diablo. O sea, una persona que permanece en su pecado, que permanece en la práctica. Le doy un ejemplo: una persona que está en adulterio, en fornicación, oye el evangelio, pero permanece, no hace absolutamente nada por apartarse, por separarse del pecado, por ordenar su vida como Dios le ordena, como Dios le manda. Esa persona es practicante ¿de qué? Del pecado. Todos los días permanece allí. El mentiroso sigue diciendo las mentiras. Todos los días vive mintiendo. El maldiciente todos los días vive diciendo groserías. Sin ningún remordimiento, sin ningún dolor, sin ningún arrepentimiento, sin nada que lo lleve a separarse y aborrecer el pecado. Déjeme decirle algo, mi amado hermano. Un verdadero creyente sabe que el pecado fue la causa de la muerte, del dolor y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, cuando somos redimidos, cuando entendemos esto y nos arrepentimos, dentro de nuestro corazón queda un odio y un aborrecimiento hacia el pecado. Odiamos el pecado, aborrecemos el pecado. Por eso un verdadero creyente tiene frutos. Él no permanece practicando el pecado. Él se separa porque ya aborrece. Mira a Cristo en la cruz y dice: este pecado mío, todas mis iniquidades fueron las que llevaron al Señor hasta la cruz y morir de qué manera. Oh, hermanos, yo sé que si usted inconscientemente, sin culpa, se le atraviesa un animalito, lo golpea, lo deja herido, a usted le duele. Oh Dios, golpeé a este animal. A mí me sucedió un hecho de niño, tenía unos 17, de joven tenía 17 años, al menos 16, 17 años. Y una vez vi un ave en su nido con sus polluelos y le lancé una piedra y la maté. Cayó y se estiraba así, y me dio un dolor cuando cayó esa ave y morí allí, y un dolor con sus animalitos. Fue santo el remedio del Señor. Nunca más atreverme a destruir un ave, un animalito de esta manera. Eso me enseñó muchísimo. Hermanos, si a mí me duele ver morir a alguien, que fue mi culpa intencional, me duele que es un animal, cuanto más el Hijo de Dios, que fue santo y sin mancha. Nos debe doler que por causa de nuestro pecado Él padeció, Él sufrió y se entregó una muerte tan cruenta, tan cruel, y soportó toda la ira de Dios. Y es lo que el Señor quiere despertar nuestras conciencias a través de esa enseñanza allí en San Lucas. Perdónanos, Señor, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Mirar que es una deuda que tenemos nosotros, que estar a cuentas. Ahora, nosotros sabemos que esa deuda nosotros no la podemos pagar, pero hay alguien quien pagó, ¿cierto? Hay alguien que murió por nosotros, quien puede y pagó por nosotros, amados hermanos. Y Él apareció. Cristo apareció para quitar el pecado de nuestras vidas. Entonces ya no podemos permanecer en el pecado porque estamos en Cristo. De ninguna manera somos practicantes, ahora aborrecemos el pecado. El versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, todo aquel que ha nacido de nuevo, toda aquella nueva criatura, todo aquel que ha sido trasladado de las tinieblas
al reino de su Hijo Jesucristo, a la luz de las tinieblas, a la luz de la muerte, a la vida, es una nueva creación. Tiene el Espíritu Santo de Dios y lleva los frutos de Hijo de Dios. Ahora tiene el Espíritu Santo dentro de él. Y cuando esa persona ofende a Dios, ¿qué sucede en él? Hay un dolor en su corazón. Hay un dolor porque ofendí a Dios, porque pequé contra Dios. El Espíritu Santo lo redarguye, lo quebranta dentro y lo lleva a suplicarle inmediatamente al Señor. Oh Señor, pequé contra ti, perdóname, Señor. Mientras que el hombre no regenerado tiene un corazón de piedra. Él es insensible al pecado. Para él el pecado es el deleite. Para él el pecado es su gozo. Para él el pecado es su máxima expresión, su máximo deleite. Pero para un creyente fallar, pecar contra Dios, ofender a su Padre, le causa un dolor y una tristeza muy grande y muy profunda, que lo lleva al arrepentimiento, que lo lleva a los pies del Señor. Y eso es importante que lo sepamos. Ahora dice, el que practica el pecado, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque ha nacido ¿de qué? De Dios. Ahora, la Escritura dice que una fuente no puede, un árbol no puede dar frutos buenos y frutos malos. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ¿cierto? Ni el árbol malo puede dar frutos buenos, de ninguna manera. De una misma fuente no pueden salir dos aguas, una dulce y otra salada. Entonces, al haber un nuevo nacimiento, una nueva creación, una nueva criatura, esa persona lleva frutos de santidad. Ella no se complace en el pecado. Puede ofender, puede pecar contra Dios, pero no es su práctica ni su deseo, sino que el Espíritu de Dios lo lleva al arrepentimiento. San Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica, oye bien, la práctica. El Señor dice en su palabra que aquel que reconoce su pecado y se aparta, alcanza ¿qué? Misericordia. Entonces aquí permanece. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amados hermanos, por eso es imposible que alguien que haya nacido de nuevo, que tenga la simiente de Dios en él, que tenga el Espíritu Santo de Dios en él, permanezca en el pecado, permanezca en muerte, en la desobediencia. Es imposible. Nosotros no podemos adjudicarle a alguien y decir, uy, aquel hizo esta oración y se salvó y vive y sigue su pecado. Es una mentira, es un atentado contra la verdad. Es llamar a Dios mentiroso. Y no podemos engañarnos a nosotros mismos. Cuando Dios salva, la persona tiene una nueva naturaleza en ella, que ama y que desea las cosas de arriba y que aborrece el pecado. Y cuando uno aborrece el pecado, uno quiere vivir lo más lejos de el pecado. Entonces no es practicante del pecado, peca, ofendemos de muchas maneras, pero no es la práctica. Él no permanece en esa condición de criminal. Él ya no es un hijo de Dios que ha ofendido ahora a su Padre. Recuerde que antes éramos hijos de ira, pero ahora somos hijos de Dios, hijos de misericordia, hijos de gracia, y el Señor está en nosotros, y ahora Dios es nuestro Padre, nos ha adoptado, y cuando pecamos contra nuestro Padre, ofendemos a nuestro Padre. Por eso es que nuestro Padre dice, allí, mira lo que dice nuestro Padre aquí en Hebreos, capítulo 2. Versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, escuchen, como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido. ¿Por qué?
Él está hablando a sus hijos. Recuerde que los que son hijos de Dios son de la gracia. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo aquel que recibe. Oye, se nos concedió, se nos dio el don, dice Juan, de ser llamados hijos de ¿qué? De Dios. Y a todo aquel que recibe por hijo, lo azota, dice. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque aquello es a quien aquí el Padre, ¿no qué? Entonces, a todo aquel hijo que ofende a Dios muchas veces, de muchas maneras, y pega contra Dios, Dios va a tratar con él de una manera que lo va a disciplinar, que lo va a azotar y lo va a corregir. Y Dios dice, no menosprecie esta disciplina, porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, escucha, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, ¿y no qué? Hijos. Un bastardo es aquel que no es legítimo, no tiene ningún derecho. Un hijo bastardo no tiene ningún derecho. Pero un hijo legítimo sí tiene todos derechos. Por eso dice, sois bastardos. No tengo ningún cuidado por ustedes, ningún interés. Por dice luego, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces encontramos aquí, el versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados en ella. O sea, los que han recibido la disciplina, ahora participan de la justicia de Dios, ahora participan de su santidad. Hermanos, entonces Dios a sus hijos que pequen contra Él, que fallen muchas veces, de muchas maneras, los azotará, los castigará, ¿cierto? Les afligirá duramente, pero no los destruirá, sino que esa disciplina traerá un fruto de justicia. ¿Para qué? De obediencia y de santidad hacia el Señor. Por eso el salmista dice, bueno me fue haber sido humillado para que aprendiera tus mandamientos. Y ahí encontramos. Entonces, el creyente se acerca a Dios en oración como un pecador que ha sido redimido, que siempre sabe que fallamos contra Dios, no somos practicantes del pecado, pero sí fallamos contra el Señor. Y cuando nuestras fallas son severas, hay una disciplina, hay un azote, mis amados hermanos, y todo esto es la manifestación del amor de Dios. Hay personas que asocian, sobre todo los niños, asocian la disciplina, no la asocian con el amor, sino la asocian con el aborrecimiento. Mi padre me castiga es porque no me quiere. Ustedes no me quieren, ustedes me disciplinan, ustedes no me dejan hacer esto porque no me quieren. Y quiero decirle a los niños que están aquí que la disciplina es una manifestación del amor de sus padres. Si sus padres los aman a ustedes, niños, déjenme decirle, sus padres los disciplinarán y los corregirán. Y también déjenme decirles que si ustedes hacen lo malo y sus padres no los corrigen, debo decirles delante de Dios que sus padres no los aman. No los aman. Así tengan ustedes vestido, comida, todo esto. Si su padre los deja sin corrección, su padre no los ama. Cuando le dice, hijo, los amo, no le crean, es mentiroso. Porque el padre que ama a su hijo lo corrige, lo endereza, lo disciplina. Y si lee la palabra de Dios, los hijos consentidos son vergüenza ¿de qué? De sus padres. Entonces Dios nos está diciendo que así como el padre ama a su hijo, Él lo corregirá. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Encontramos que los hijos de Dios fallamos, ofendemos a nuestro Padre, y nuestro Padre nos corregirá, nos azotará, nos disciplinará para que participemos de su justicia, para que seamos santos, seamos obedientes, andemos en unidad, en comunión, en santidad, aborrezcamos todo lo malo. De otra manera, si el Padre no nos castigara, no nos corrigiera, no nos apartaríamos del pecado y permaneceríamos en ¿qué? En la práctica
de pecado como permanecen aquellos sin Cristo y sin Dios y sin esperanza en este mundo. Entonces necesitamos venir al Señor a buscar el perdón. El segundo punto es, la segunda cosa que el Señor quiere que aprendamos es que necesitamos perdón todos los días. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 5 en adelante vamos a ver. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, es imposible decir que yo estoy en Cristo y andar en tinieblas significa andar en la práctica del pecado. Es imposible. O sea, yo no puedo decir, he conocido a Cristo, soy creyente y mis frutos digan otra cosa. Yo con mis labios estoy diciendo, soy creyente, y con mis frutos están predicando y testificando acerca de mí. Mentiroso, mentiroso. Hermanos, no podemos decir, si Cristo es luz y Él está en mí, significa que la luz de Cristo está en mi vida y que lo que reflejo es esa luz, es vivir en este camino de obediencia. El 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo ¿qué? Pecado. Gloria al Señor por su sangre. El 8, si decimos que no tenemos pecado, escuche bien, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cristo no está en nuestra vida. Si decimos que no tenemos pecado, porque todos somos redimidos, somos pecadores redimidos que ofendemos muchas veces, ofendemos y pecamos, no buscándolo, no muchas veces conscientemente. Porque si usted es consciente que va a hacer lo malo y que va a pecar, téngase de atrás, mi amado hermano. El Dios fuego consumidor, usted le va a caer en sus manos. Ahora, Él está diciendo, si yo digo que no tengo pecado, ¿soy qué? Mentiroso. ¿Y qué? Y al ser mentiroso, ¿sois hijo de quién? ¿Del padre de qué? De mentiras. O sea, en mí no está la luz, en mí no está Cristo, en mí no está la verdad, que es Jesucristo, y es el camino, la verdad y la vida. Entonces, esto nos hace ver, si nosotros decimos que no tenemos pecado, significa que nosotros fallamos muchas veces, pecamos muchas veces sin quererlo, sin pensarlo, ofendemos a nuestro Padre. Y eso significa, al decirlo la palabra, que si decimos que no tenemos pecado, le decimos a Dios de esta manera, le estamos enviando un mensaje a Dios, ¿cierto? Nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y al decir que no tenemos pecado, le estamos diciendo a Dios también como mentiroso. Sí, siendo Dios que soy mentiroso. A mí me gusta cuando alguien me dice, usted es pecador, digo, sí, yo soy el más de todos, el más pecador de todos. Necesito del Señor todos los días, porque no hay, dice la palabra, perverso es el corazón más que todas, ¿qué? Engañoso. El Señor dice, mirad por vosotros mismos. ¿Por qué no dice que miremos por nosotros mismos? Oh, amados hermanos, no os confiéis, ¿cierto? El Señor le dijo a Pedro, Satanás abrió los santeados, y tú me vas a negar, Pedro. Vale la confianza en Pedro. ¿Cuán engañoso ese corazón? No, Señor, yo no te voy a negar. Estos sí lo van a negar, aunque estos te nieguen, estos 11 te nieguen, yo no te voy a negar. Hermanos, la realidad, lo que Dios nos muestra en oración, Señor, perdónanos como también nosotros perdonamos. Lo que Dios quiere es que podamos tener una conciencia real del pecado en nuestras vidas.
Cuando nosotros tenemos esta conciencia real, vivimos cada día pidiéndole al Señor en oración cada vez que nos acercamos: Señor, perdona mis ofensas, perdóname, Señor, si te he fallado contra ti, contra mi prójimo, Señor, hazme ver lo que yo no veo en mi vida, Señor, perdóname. Es lo que Dios hace ver en esa oración, la necesidad de mirar siempre sobre nuestra vida, de no confiarnos en nosotros mismos y saber que siempre el pecado estará allí presente. El enemigo estará allí para que caigamos y ofendamos al Señor. San Juan, capítulo 2, versículo 1. Termino el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está ¿qué? En nosotros. Si confesamos nuestros pecados, en 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? El Señor quiere que reconozcamos esto. Y Él es fiel y ¿qué? Y justo para perdonarnos y limpiarnos cada día. Todos los días necesitamos, Señor, más y más y más. Si decimos que no hemos pecado, el 10, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oh Dios, le hacemos a Él ¿qué? Mentiroso. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gloria al Señor. Entonces el Señor dice: si hemos ofendido, tenemos un ¿qué? Un abogado. Un abogado. Podemos acercarnos a Él. Ahora, ninguno de nosotros va a decir: no, yo no he pecado. Desde que el Señor me redimió, yo no he vuelto a pecar, no he ofendido a Dios ni a mis semejantes. Oh Dios, todos ofendemos muchas veces, no una vez, muchas veces, y a nuestro Padre Celestial. Entonces, amados hermanos, vamos a ir al Salmo 139. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Primero necesitamos ver la necesidad, ¿verdad? Necesitamos el perdón, necesitamos arrepentirnos, necesitamos pedirle perdón a Dios todos los días. Mire lo que dice el salmista. Vamos a ir al versículo 23 y 24. Este salmo es de David. Tú y yo sabemos que David pecó tremendamente, ¿cierto? Como tú y yo hemos pecado también tremendamente. Y David, que es un hombre que ha fallado contra Dios, ella tiene la experiencia, ella sabe qué es esto, y ella no se fía de sí mismo. Él quiere tener siempre una conciencia limpia y agradable delante de Dios. Y al no confiar en sí mismo, no depende de su propia sabiduría, seguridad, confianza, para evaluar y considerar su estado espiritual delante de Dios. Mira lo que él dice, el 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Hermanos, esto es de todos los días de nosotros. David había pecado grandemente con Betsabé. Ustedes saben todo lo que se desencadenó en ese pecado. David también había fallado cuando mandó a contar el ejército y vino la plaga como juicio de Dios y mató muchos en Jerusalén. Pero David, que había fallado contra Dios y había tenido estas experiencias, ahora le dice: Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón.
Pruébame y conoce mis pensamientos. Oh Dios, tú que todo lo ves, tú que conoces lo más profundo y lo más íntimo, lo que aún no he pensado, lo que aún no he hecho y materializado. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hermanos, usted debe resaltar esto y tenerlo como parte de su oración todos los días de su vida. Todos los días. Porque necesitamos perdón. No fiarnos de nosotros mismos. No, yo no he matado ni robado a nadie. Ustedes saben que la gente se excusa así, ¿cierto? Cuando uno predica el Evangelio. Pero ¿por qué Dios me va a enviar al infierno si yo no he matado ni robado a nadie? Dios no envía a nadie al infierno. Cada uno se va por su propia mano. Hermanos, dice, yo no he matado ni robado. Ya dijimos que si usted se enojó contra su prójimo, usted ya es un criminal delante de Dios. Ahora, Él tiene esto y nos ayuda a entender y nos ayuda a preocuparnos por nuestra salud espiritual, por nuestra condición delante de Dios, que tenemos que nosotros vigilar y mirar y pedirle perdón al Señor, así usted no sepa cómo ofendió hoy, pero Señor, mira a mí si hay maldad y iniquidad y perdóname y guíame por el camino recto, guíame por el camino de la obediencia, guíame por el camino de la santidad. No me dejes cometer la misma falta, Señor. Necesitamos perdón todos los días. Y por eso necesitamos todos los días pedirle al Señor que nos examine nuestro corazón, que pruebe nuestros pensamientos y que mire dentro de nosotros si hay maldad y perversidad. Y nos limpie, nos perdone, nos guarde y nos guíe por el camino eterno. Es una necesidad. Es una necesidad, mis amados hermanos. No podemos nosotros eludirla. Es algo que debe estar presente y constante en nuestra oración. Perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Recuerde que es una deuda que tiene que estar saldada. Ahora, nosotros no podemos pagar esta deuda. Y ese es el tercer punto. Nosotros jamás podremos pagar esta deuda. Entonces, ¿qué hacemos? Salmo 41:4. Bien, Salmo 41:4. Encontramos aquí también a David en el perdón. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he. Bien, mis amados hermanos, nosotros no podemos pagar esas deudas. ¿Qué tenemos que hacer entonces para estar a cuentas? Venir a qué? Al arrepentimiento. ¿Y con quién? Con Cristo. Él es el único, Él es el único. David le está diciendo, oh Señor, ten misericordia de mí y sana mi alma, lávame en mi pecado, porque contra ti es que el pecado. Nosotros fallamos y pecamos contra nuestro prójimo, pero antes de ser el pecado contra nuestro prójimo, hemos fallado ¿contra quién? Contra Dios hemos pecado. Porque Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Ama a Dios sobre todas las cosas. Y muchas veces hacemos lo malo, herimos, cualquier circunstancia, permitimos que pase, que suceda, y somos los autores de ella. ¿Y qué estamos? Amando al prójimo y haciendo lo que Dios nos ha mandado. No, estamos quebrantando su palabra. Estamos pecando contra Dios. Recuerde que antes de pecar contra nuestro prójimo, estamos pecando contra Dios. Contra el que estableció el mandato. Escucha bien. Cuando yo rompo el mandato, no solamente afecto a mi prójimo, sino que primeramente estoy violando, ofendiendo y pecando a aquel que estableció la perfecta ley. ¿Qué es quién? Dios. ¿Qué es Dios? Así es de que si alguno de nosotros aquí se cree muy bueno, se cree muy santo, se cree que no necesita arrepentirse, déjeme decirle que no tienes parte con Cristo. Porque el Señor dice que Él vino para salvar a pecadores. Y si nos ha salvado,
seguimos fallando y seguimos arrepintiéndonos de todo nuestro corazón, doliéndonos en nuestro corazón. Amados, así es que dice el salmista: Señor, contra ti, porque contra ti he pecado. Recuerde algo: nuestro grave problema es que si fallamos contra el prójimo, no hay ningún problema, sí, nos ponemos a cuenta y sigo en lo mismo. No, el problema aquí es que hemos pecado primeramente contra Dios. Recuerde, si usted falla contra alguien, recuerde que primero ha fallado contra Dios. Dice también en el Salmo 51, Pablo. Son los 4 de David. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Bien, reconocimiento David. David sabe que tiene que venir al Señor, ¿cierto? Jamás podremos por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta, estar a cuentas o pagar la deuda. Recuerde que Cristo es el que ha pagado nuestra deuda, ¿cierto? Entonces Él está diciendo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Oh, amados, necesitamos el perdón de Dios. Es la única manera para estar a cuentas. Reconocer delante de Dios que fallamos y estar en constante arrepentimiento y examen delante de nuestro Señor. Él es el único. Perdón significa remitir, cancelar, alejar la deuda. Y recuerden, remitir: sin derramamiento no hay remisión de pecado, no hay perdón. También significa cancelar. Y dice que Él pagó por nosotros, ¿cierto? Él pagó el precio, Él pagó, Él canceló la deuda. Él es el único que nos puede mantener a cuentas ¿con quién? Con Dios nuestro Padre. Y tercero, dice que es alejar la deuda. Y Él dice que hizo alejar nuestras iniquidades, ¿cierto? Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar nuestras iniquidades. Eso significa que perdón significa remitir, cancelar, alejar la deuda. Debemos vivir en ese estado de espiritualidad, en perdón constante, reconociendo, y si no hemos visto, pedirle al Señor que nos muestre, que nos haga ver cada día en nuestra vida. Él es el único que nos puede perdonar. Examíname, Dios, conóceme, pruébame, ve si hay en mí maldad e iniquidad. Dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, ¿qué? El justo, el cual nos limpia con su sangre preciosa. Así es que, amados hermanos en Cristo, nosotros somos redimidos, hemos sido salvados por la gracia del Señor. Pero eso no quiere decir, amados, que nosotros no faltemos a Dios. Faltamos contra nuestro Padre. Ya no como criminales, sino ya como hijos que quebrantan su ley, que le ofendemos muchas veces, que ofendemos a nuestro prójimo. Y no podemos nosotros vivir con deudas. El Señor dice que no le debamos a nadie nada. Así es de que debemos preocuparnos cada día por estar a cuentas con todos. Pero más confiar con Dios nuestro Padre. Que estemos a cuentas con Él. Por eso, estar a cuentas significa haber sido perdonados. Acabamos de ver perdón, ¿qué es? Perdón es remitir, o sea, que ha sido perdonado, que ha sido cancelada, ¿cierto? Ya no tiene que pagar nada, que ha sido alejada la deuda, ha sido puesta en lo profundo de la mar, nunca más se cobra. Esto es lo que ha hecho Cristo por nosotros. Y por eso cada día la santidad es progresiva. Dice que perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad es progresiva. Nuestro crecimiento es que progresivo también, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. No que sea ya perfecto, ni que lo haya alcanzado, pero prosigo el blanco para alcanzarlo, ¿cierto? Cada día vamos en ese crecimiento, en esa madurez y en esa perfección. Pero recuerde algo, esto que el Señor le habló en esta mañana no es para que usted diga, bueno, yo puedo pecar cuantas veces quiera, puedo hacer lo que quiera. No, Señor, estas cosas os escribo ¿para qué?
para que no pequéis. Y si le hemos ofendido, corra a buscar el abogado y dile: Señor, ayúdame, y no permitas que vuelva por este camino. David pecó contra Dios grandemente. Pero si usted mira la palabra de Dios y la vida de David, David pecó con Betsabé, pero David volvió por ese mismo camino. Nunca más volvió por ese camino. Así debemos ser nosotros. Si hemos fallado contra Dios, le pedimos perdón, pero nunca más vuelva por ese camino, porque si usted vuelve por ese camino, entonces ya no es un transgresor, ya no es alguien que ha fallado contra Dios, sino es alguien que practica el pecado, y el que practica el pecado no es de Dios, sino de ¿quién? Así es de que si usted en este día, alguno, vive en pecado todavía, no está a cuentas con Dios, hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día de conversión, hoy es el día de lamentarse de haber ofendido y pecado contra Dios. Hoy es el día de que reconozcamos que merecemos la muerte, la ira y el castigo de Dios. Y hoy es el día para decirle: Señor, ten piedad de mí, perdona mis iniquidades, borra mis pecados, Señor. Sálvame y ayúdame a mi vida. Que Dios le bendiga. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias en esta mañana por tu preciosa y gloriosa palabra, Señor. Gracias por amonestarnos, gracias por hacernos ver la necesidad que tenemos cada día de arrepentirnos, la necesidad que tenemos cada día de reconocer nuestras debilidades y de poner nuestra vida en tus manos para que tú nos examines, porque solo tú lo ves todo, Señor. Podemos engañarnos a nosotros mismos, no podemos fiarnos de nosotros, no podemos tener una falsa seguridad, bendito Dios. La palabra dice: cuídate de ti mismo. Amado Dios, necesitamos que tú nos examines cada día, Señor, que examine lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, y mire si hay en nosotros maldad, iniquidad, pecado, y nos perdones, Señor, y nos transformes y nos cambies y nos guíes por el camino eterno, bendito Dios. Conoce nuestro corazón, prueba nuestros pensamientos, Señor. Ayúdanos cada día a sentir y a ver y a reconocer esta necesidad tan grande en nuestras vidas, Señor, del perdón, del arrepentimiento, Señor. De esta manera no se alojará nada en nuestro corazón. No habrá ninguna raíz de maldad, de iniquidad en nuestro corazón, sino que viviremos siempre a cuentas. Viviremos siempre en paz con Dios y con nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos cada día, bendito Dios. Dios, tú has dicho que el que comenzó la buena obra la perfeccionaría, la acabaría hasta el día de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, en este camino de la perfección. Santifícanos más y más. Purifícanos más y más, bendito Dios. Y te ruego por aquellos que no han conocido, que no se han arrepentido de sus pecados, que tú le lleves, Señor, que tú le lleves a un arrepentimiento, que tú le lleves a un encuentro antes de que sea tarde, Señor. Porque tu palabra dice: si oyeres hoy el día, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día de conversión, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Padre. Concede que tu palabra no vuelva vacía, sino que lleve fruto abundante en nuestra vida. Y oramos por todos nuestros hermanos que pasan momentos difíciles. Oramos porque les dé la fe y la fortaleza y traiga restauración a sus vidas, bendito Dios, y sea supliendo toda necesidad. Te rogamos, oh amado Dios,